buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. En la última sesión de la Asamblea Nacional, el pasado año, donde fueron recibidos oficialmente los 3 héroes de la República de Cuba que arribaron el 17 de diciembre junto a sus 2 compañeros, había un 6º héroe de la República de Cuba acompañándolos. Este hombre también se convirtió en un héroe apelando a las reservas humanas, a la reserva de valores en que se había formado en nuestro país para resistir un largo encierro, casi 11 años, prácticamente todo el tiempo sin lograr comunicación en su idioma. A todo eso se enfrentó mientras el país luchaba denodadamente por su regreso, aunque no siempre a viva voz. Fue Fidel el primero que habló de este hombre hace exactamente 27 años en unas declaraciones a Gianni Minà, periodista italiano. Con él vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado en persona esta tarde-noche. Nuestro interés porque hay un prisionero nuestro que lleva casi 9 años en Somalia, un oficial nuestro prisionero, durante la invasión de Somalia a Etiopía. Ese hombre está preso allí de la manera más injusta. La guerra se acabó hace muchos años. No cometió ningún delito en aquel país. Está preso allí sencillamente porque estaba combatiendo junto a los etíopes. Y a cientos de kilómetros dentro de la frontera de Etiopía fue hecho prisionero. Se estaban moviendo de un lugar a otro. Prisionero herido, lleva 9 años. Cosa despiadada. Y con 9 años preso, problema de la vista. Sabemos de él por la Cruz Roja, que ha ido alguna otra vez. Nadie habla de ese preso, que no cometió ningún delito. Comandante, ¿cómo se llama esto? Se llama Orlando Cardoso Villavicencio. Orlando Cardoso Villavicencio en persona. Bienvenido a la mesa redonda. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Terry. Te invito a conversar. Qué diferente ese hombre del que tengo sentado al lado. Gracias por estar. La idea de hacer esta mesa la tuvimos porque han nacido generaciones nuevas, porque el pueblo de Cuba, la generación nuestra, te conoce y reconoce. Es aquel muchacho asustado con los flashes de la cámara que conmovió a este país, pero yo creo que es bueno que hablemos. Vamos a recordar. Estoy pensando en muchachos de la edad de tus hijos, por ejemplo, que están aquí acompañándonos también esta tarde. Yo quiero recordar las emociones, las impresiones de ese día. ¿Qué le pasaba a Villavicencio, que no quería flash? ¿Qué le pasaba a Villavicencio? Estaba asustado. ¿Cuál era el sentimiento de ese retorno? Mira, durante estos años de prisión, yo estuve rodeado de condiciones extremas que me hacían mucho daño. Psicológicamente yo llegué a estar prácticamente destruido. Yo recorría 3 veces el intento de suicidio. Eso quiere decir la desesperación tan grande que yo tenía. Y sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, el sistema humano, que es tan inteligente, fue creando un sistema de defensa que estaba basado estrictamente en la indiferencia.
Llegó el momento que ya los hombres que morían en la celda frente a la mía, no era que no me interesaba, yo lo sufría, pero ya no era como antes, que si estaban torturando a un prisionero de guerra, pendiente de celda, y yo me ponía nervioso, me daban palpitaciones, pensaba que detrás venía yo. Eran problemas que me hacían mucho daño. Al final ya esas escenas me hacían mucho daño, pero no me afectaban tanto como en momentos anteriores. O sea que era una muralla de indiferencia que me aislaba de ese mundo que me estaba hostigando. Yo pensé siempre, yo me di cuenta de lo que estaba pasando, yo estaba consciente de eso. Pero también estaba completamente convencido de que al llegar a Cuba eso se iba a desmoronar, que iba a ser todo felicidad. Allá estaba rodeado de enemigos, una hostilidad tremenda. Y que en Cuba iba a estar rodeado, yo estaba convencido de familiares y amigos que me estaban llenos de euforia, de alegría por mi regreso. Y yo pensé que eso no iba a existir. Sin embargo, al llegar a Cuba fue todo lo contrario. Fue esa muralla de indiferencia que yo pensé que se iba a desmoronar, se afianzó más, sí. Se engrandeció. Por eso es que a veces la gente me pregunta... ¿Eras como tú, hostil al mundo? No, era el mundo hostil a mí. ¿Sí? Yo le tenía mucho miedo así. La gente me pregunta qué sentí yo el día de la libertad, qué sentí yo llegar a Cuba, qué sentí yo cuando el comandante en jefe me impuso a mí el título de héroe de la República de Cuba. Y todos esperan una respuesta llena de euforia. Y sin embargo, cuando yo digo que no sentía absolutamente nada, la gente se queda asombrada y yo no sentí nada. Yo estaba asustado, estaba completamente fuera de... ¿No estabas vivo, quizás? No estaba vivo. Yo estaba consciente de lo que estaba pasando. Sabía el mérito, el alto mérito por el que estaba pasando en ese momento. Pero no lo pude disfrutar. Años más tarde estuve en Santiago, se me entregó el escudo de la ciudad, una de las estimulaciones más lindas que yo tengo en mi carrera. Y el acto fue en el mismo lugar, ayuntamiento, con alfombras bonitas, con la banda de música. Y me lo entregaron, y las piernas me temblaban. Cuando me preguntan qué yo sentía, no pude menos que decir que ojalá, en el momento que el comandante en jefe me hizo mi héroe de la República de Cuba, en ese mismo lugar, yo hubiese experimentado la mitad de las sensaciones que sentí en ese momento. Pues estaba muy nervioso. Ya estabas vivo. Ya estaba vivo, ya. Bueno, hablando de vivos, de gente que anima a vivir también, hablando Caroso Villavicencio, si sienten un llanto en el estudio, es el pequeño Marcelo, hijo de Amalia, la hija de un camagüeyano héroe de la República de Cuba, no puede llevar otro nombre, de Amalia. Bueno, ahí lo tienen, el bebé precioso, el miembro más joven de la familia. Amalia y su esposo, los dos son pilotos de nuestro país. Niurka, su esposa de tantos años, y Orlandito, que estudia en el del Ministerio del Interior. Bienvenida a la familia de Orlando, la más chiquita, porque tiene una familia grandísima, ya verán algunas cosas aquí en el programa. Yo quiero recordar que Orlando Cardoso Villavicencio demoró 16 años en atreverse a enfrentarse a sus recuerdos. Ese hombre tan lastimado. Aprovecho para decir Reto a la Soledad, no el único, pero el más importante libro de Villavicencio, el testimonio de su sufrimiento durante 10 años, 7 meses y un día en cárceles terribles de Somalia. Ese libro se presenta el 18 de febrero en la cabaña, en la sala Guillén. Sí. ¿A qué hora será? A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Pero yo quiero recordar, hay una persona que está muy profundamente vinculada al nacimiento de la Mesa Redonda, que es la periodista, la joven periodista Ania Pino. En el año 2003, cuando salió la primera edición de ese libro, ella dice, porque algunas veces hay un errorcito en cuanto a los 24 años que demoró en escribir, son exactamente 16, porque tú regresas en el 88. Y el libro se publica en el 2003. Bueno, pues ahí está, en 2002 lo escribe y termina 2003 o 2004 se presenta ya el libro. Tenemos este testimonio, quiero recordarlo, traer también a esa inolvidable compañera, joven periodista que fue de las primeras en entrevistar a Villavicencio. Estas imágenes nos recuerdan a aquel joven de 20 años, entonces teniente de la FARC, internacionalista en Etiopía, único sobreviviente de una sangrienta emboscada que fue arrojado a una prisión de alta seguridad en Somalia durante 10 años, 7 meses y un día. Orlando Cardoso Villavicencio ha decidido vencer a través de la literatura el reto a la soledad, echar por tierra las dudas de escribir un libro y llevar al papel los recuerdos de aquella larga, cruel e inhumana encarcelación. Yo llegué ayer a Somalia y yo, por supuesto, nunca me imaginé que yo iba a estar 11 años preso. Yo, al principio pensé en 2 meses, pasaron 2 meses y pensé que iban a ser no más de 6 meses, un prisionero de guerra. No voy a estar sometido a ese tipo de barbarie.
pero la situación se fue complicando poco a poco. Y a medida que se complicaba, yo me negaba a sumergirme en ese mar de angustia. Estas, sus palabras de hoy, recuerdos del pasado, encuentran ecos en la resistencia del sacrificio de Ramón, Fernando, Gerardo, René, Antonio. En el poema Cuatro Paredes de Tony, donde afirma: no importa el tiempo ni las condiciones, no importa el frío ni el silencio crudo, cuando se tienen firmes convicciones no hay imposibles para el optimismo, y ante el chantaje obsceno, vil y rudo, aprendemos a dar más de uno mismo. Puntos en común que salvan las distancias, el tiempo y llevan a Villavicencio a dedicar su tercer libro publicado, Reto a la Soledad, a los 5 héroes prisioneros del imperio. Desde que yo empecé a escribir mi libro, ya yo tenía intención de dedicárselo a ellos. Yo creo que se los dedico porque me identifico mucho con ellos, me identifico mucho con sus familiares. Cuando comparto con sus familiares me parece que estoy compartiendo con ellos. Me parece que su tristeza fue mi tristeza, su sufrimiento fue el mío. Y el nivel de identificación es tan grande que me motivó a dedicar el libro a ellos 5. Pocos cubanos conocen como Orlando Cardoso Villavicencio de la angustia y la soledad del Hueco, donde pasó más de 10 años, del aislamiento infinito, las ansias de soñar, la compañía del recuerdo y las esperanzas en el regreso a la patria. De ahí su identificación con los 5. Así como Ramón, Fernando, Gerardo, Tony, René escriben, pintan, cultivan amistades, irradian fuerza y justicia, Villavicencio aprendió en prisión inglés, italiano, alemán, estudió de música, arquitectura, literatura y encontró en la revolución y la familia sus grandes razones. El libro Reto a la Soledad trae de la implacable mano de la memoria el recuerdo de casi 11 años en Somalia. Allí perdió prácticamente la visión de un ojo, superó enfermedades, 3 intentos de suicidio y transcurrió la etapa más importante de su juventud. Su imagen actual, 24 años después, es distinta a la de aquel entonces. Un hombre saludable, maduro física e intelectualmente, padre de familia, autor de 3 libros. Para él, Reto a la Soledad entrelaza pasado y presente precisamente en su dedicatoria. Ania Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, lindísimo recordar. Estábamos viendo Orlandito, era un bebé, era un niño todavía. Y bueno, la relación también con los 5, sobre eso quiero puntualizar un poquito más. Pero cuando se dice que Orlando Cardoso Villavicencio en la cárcel aprendió 4 idiomas, puede parecer que pasó un curso para aprender. Vamos a recordar, sobre todo para quienes no hayan leído el libro, para quienes no estén familiarizados con la historia, cómo fue que Villavicencio aprendió 4 idiomas en la prisión. Mucha gente piensa que sí, que yo tuve posibilidades para aprender como una escuela. No fue así. Mis condiciones materiales eran extremas. Yo no tenía lapicero, no tenía papel, no tenía nada. Y al llegar a la prisión, sí, yo tenía el español normal, de un técnico medio superior, era lo que yo tenía. Pero al 8º mes, después de 8 meses de desesperación, apareció en mis manos, cayó en mis manos un diccionario. Era un diccionario, el diccionario básico de la Enciclopedia Británica. Es extremadamente elemental. Tiene un vocabulario de solamente 800 palabras, pero era suficiente. Pues yo tenía todo el tiempo de vida para poder escapar de esas paredes. Yo estaba buscando algo a que hacerme para poder escapar de ese vaciamiento, de esa tristeza, de ese dolor. Y me di cuenta cuando lo abrí que había una lista de palabras en inglés y otras listas en otro idioma. Inglés, alemán, francés, italiano, yiddish. Y ahí automáticamente me puse a estudiar. Ahí yo tenía varios libros de autores conocidos que yo nunca había leído, por supuesto, pero sí los conocía de nombre. Inmediatamente cogí el primero y me puse a estudiar. Por supuesto, con un dedo en el libro y otro dedo en el diccionario. Eso fue increíble, porque eso creó en mí una dependencia muy grande de la lectura. Y tú sabes que los libros están llenos de conocimiento. Y conocimiento en este mundo tan complejo es poder. Mientras más leía, más poderoso ¿Te sentías? Me sentía. Entonces, el inglés, y yo no te puedo decir qué tiempo aprendí yo el inglés, puede que haya sido unos cuantos meses, no fue mucho, era mucho la expresión, el día entero yo estaba leyendo. Los caseros me decían que yo estaba loco, porque siempre estaba aprendiendo el libro. Terminé el inglés, después el francés y el italiano, y después el alemán fue mucho más fácil. Pues eso fue después del 5º año que las condiciones comenzaron a cambiar. Ya la Cruz Roja logró autorización para llevarme paquetes, uno de Cuba, otro que llevaban ellos.
Y yo les pedía, por ejemplo, un diccionario español-francés, francés-español y 200 libros de francés. Y así aprendía francés. Y después italiano y después alemán, que nunca lo pude terminar porque llegó la libertad. Bueno, yo recuerdo la lectura, que lo he leído más de una vez y no me canso, del libro Reto a la Soledad. El lugar era tenebroso, la prisión sí. Donde estabas era una prisión realmente tenebrosa, un lugar sucio, descuidado. Lo primero que te planteaste justamente fue limpiar el lugar donde estabas. Yo creo que hablemos también a qué se aferró Orlando Cardoso Villavicencio para sobrevivir al choque con aquellas circunstancias y la poca comunicación, que se volvió ninguna muchas veces, y esa poca era decirte que Cuba perdió la guerra, que Etiopía perdió la guerra, que todo el mundo se había olvidado de ti. Vamos a recordar un poquito. Mira, ahí la hostilidad fue extrema. Yo llegué a la prisión, yo nunca pensé que, por supuesto, que iba a estar tanto tiempo. Yo calculé en un par de meses, cuanto más 6 meses. Y estaba completamente incomunicado. La hostilidad no me dejaba ni siquiera darle los buenos días a los carceleros porque me mandaban a callar groseramente. Por eso no me interesaba. Yo decía, voy a aguantar 2 meses, 6 meses. Pero que las condiciones materiales eran extremas. Por un lado, no tenía nada. A mí llegué a la celda, me dieron un jabón, 4 sábanas y no me dieron nada más hasta el 5º año. Fue 5 años con un juego de sábanas que eran 4 sábanas. Sí, yo usaba porque te vestiste con la sábana, tuviste tu ropa se destruyó. Sí, una sábana yo la utilizaba para enrollarme alrededor del cuerpo. La otra la utilizaba tener la cama, la tercera fue función de toalla y la cuarta de rotación, que yo sacaba tiritas y me enrollaba el dedo que era para cepillarme los dientes. Porque nunca te dieron ningún tipo de aseo personal. Ya te digo, 4 sábanas, un jabón y un jarrito de aluminio, que en 3 ocasiones lo utilicé como intento de suicidio. La celda era pequeñita, 3 metros de largo por 2 metros de ancho, y hasta un final había un bañito turco, la placa tradicional de plástico blanca con el hueco en medio. Y el piso extremadamente sucio. Yo entré con mi uniforme y las botas se me pegaban en el piso, de lo cochino que estaba. La única limpieza que ellos reconocían era que cada 3 meses aproximadamente llegaban con un poco de petróleo y se lo pasaban al piso. Esa era la única limpieza. Eso a mí no me preocupó. Yo soy militar, tenía uno de carrera, sabía lo que había que hacer. Ya yo había participado en la guerra de Angola y tenía experiencia de cómo tenían que cuidarnos. Y efectivamente yo cogí la camisa del uniforme y después las patas del uniforme, porque yo lo cogí como ropa de domingo. Y ese fueron mis instrumentos de limpieza. Y mi celda siempre estuvo extremadamente limpia. No olorosa porque no tenía perfume, pero sí muy limpia, con un olor higiénico que los mismos carceleros me lo decían. Y me respetaban mucho mi poder. A ver, qué bien, algo que no había reparado, ropa de domingo, es decir, tú te vestías el domingo. Sí. Trataste de mantener el sentido de la vida de Camagüey, por ejemplo. El domingo que no era tal domingo. Sabes que los musulmanes, el domingo coincide con el viernes para ellos. Pero a mí no me interesaba. Ese día para mí era especial porque sabes que la celda tenía 2 puertas, un interior de barras de hierro y el exterior que era de latón. Esa puerta exterior estaba solamente 3 horas abierta al día y me entraba calidad, me entraba fresquito y era una maravilla. Y los días festivos, los viernes y los días festivos, pues, siempre se mantenía de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Era una maravilla. Yo me sentaba en el piso, me recostaba a los barrotes de hierro y leía libros. Pero esos días específicamente yo me preparaba. Yo cogía tempranito, me levantaba y empezaba a partir la celda. La dejaba que era una joyita de limpieza. Otros días yo pasaba un trapito, pero ese día era un baldeo generalizado. Y como estaba bien limpia la celda, me bañaba, me ponía con agua, pero me bañaba. Había que bañarse de 4 o 10 veces al día, por ahí el calor. Ya sin jabón, porque no dijiste, el primer jabón, el único jabón que te dieron en 5 años, era pequeñito, era un jabón chino. Era un jabón chino pequeñito, sí. ¿Ese fue el que se te cayó por la...? No. Bueno, yo creo que esa historia es tan larga que se la vamos a recomendar a que la busquen en el libro, pero ¿te creó una obsesión? ¿Todavía tú todos los jabones los escondes? No, ya yo no escondo ya. Pero yo cuando salgo del recorrido, yo llevo un jabón en el equipaje. Yo sé que en las casas de visita donde yo voy a parar siempre hay jabón. Pero aparte de esto siempre llevo dinero, por si acaso, para allá. No te puede faltar el jabón, es como que te faltara el agua también. Oye, tú sabes que tenemos un gran amigo que está en el teléfono. Le grabamos la llamada, porque sé que si te lo dejo al aire iban a conversar más tiempo y se me iba a acabar a mí la entrevista. René González, héroe de la República de Cuba, habla de lo que ha significado la vida y el ejemplo del héroe Orlando Cardoso Villavicencio para los 5. Bueno,
ante todo, enviar un fuerte abrazo a nombre de los 5 a ese héroe, hermano, gran cubano que es Orlando Cardoso Villavicencio. De Orlando supimos, como todo el pueblo cubano, en aquellos años en que el gobierno de Cuba, tras una ardua batalla, logró sacarlo de las cárceles somalíes. Para nosotros, en ese momento en que éramos revolucionarios, yo diría en formación todavía, fue una inspiración su ejemplo, el sacrificio que hizo, además en condiciones muy difíciles, en condiciones incomparablemente más difíciles que las nuestras, y sin embargo fue capaz de sobreponerse, de sobrevivir, y no solamente de eso, sino de crecer como persona. Obviamente, una vez que estábamos nosotros pasando por nuestra propia experiencia, el ejemplo de Orlando siempre fue para nosotros una inspiración, y como bien le dije yo en una carta, y estoy seguro que expreso el sentimiento de los 5, si él resistió, nosotros siempre íbamos a resistir. Los libros de Orlando se convirtieron en los más leídos entre la población de habla hispana en las cárceles cuando los recibimos. Su libro Reto a la Soledad fue una inspiración no solamente para nosotros, sino para muchas personas. Y yo creo que el ejemplo de Orlando nos muestra la fuerza de la bondad, porque quien conoce a Orlando, quien se relaciona con él, quien logra sentirlo su hermano, como es el caso nuestro, se da cuenta ante todo de que hay un hombre de una generosidad tremenda, que sin embargo fue capaz de sobreponerse a todo el odio, a toda la brutalidad que se descargó sobre él, por sus valores, por esa misma bondad, por esa misma capacidad de querer a los demás y de quererse a sí mismo. Orlando es un ejemplo para todos los cubanos de nuestra generación, y yo espero que lo siga haciendo para las generaciones futuras de cubanos. Dime. Bueno, de todas maneras yo quiero llamar la atención, no solo René llamó al programa, usted puede llamar también donde quiera que esté, en Camagüey, en La Habana, en cualquier parte. El 831-2484 está activado para toda la población cubana que quiera comunicarse también, comunicarle algún mensaje a Villavicencio. Yo quiero, antes de que sigamos conversando, que veamos, cuando regresaste a Etiopía hace unos años, ahí hay imágenes que estamos viendo detrás de nosotros, del encuentro con tus amigos, los presos políticos etíopes, y te acompañó un fotógrafo que hoy forma parte del equipo de Cuba Debate, Ismael Francisco. Vamos a ver el álbum de Ismael Francisco hoy, a propósito de la visita de Villavicencio en persona a la mesa redonda. El hombre se hizo siempre de todo material, de vías señoriales o barrio marginal. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Con una mano negra y otra blanca mortal. Mortales ingredientes armaron al mayor, luz de terratenientes y de revolución, destreza de la esgrima. Orlando era un internacionalista. Él vino a nuestro país a apoyar, a ayudarnos. Y nosotros éramos prisioneros. Ese era nuestro primer concepto. Nosotros estábamos luchando por nosotros, por nuestra nación. Pero Orlando estaba luchando por otro país, para consolidar el internacionalismo. Y no liberar a ese hombre, si nos liberaban a nosotros, no tenía sentido. Entonces todos los prisioneros, le puedo decir a usted que todos los prisioneros los rechazaron. Incluso dijeron que cancelaban su regreso a Etiopía si Orlando no era liberado.
la Cruz Roja Internacional vino a Somalia y visitó a los etíopes. Y en esa época vimos a Orlando. 11 años sin verlo, pero sabíamos que había un prisionero cubano. Nuestro oficial nos dijo: ese hombre es al que ustedes le deben la vida, quien los ayudó, quien hizo muchos favores para ustedes. Cuando recuerdo aquellas cosas me pongo muy triste, porque son muchas penas. Como los animales comíamos hierba, no había comida allí. Él era realmente nuestro apoyo moral, nuestro apoyo físico, nuestro apoyo mental. De todas las maneras, la presencia de Orlando nos ayudó a sobrevivir, especialmente los prisioneros etíopes que estábamos de su lado. Orlando fue lo que podemos decir nuestra vida. Hasta hoy no sé lo que motivó la solución del problema. El problema es que Villavicencio no podía salir liberado cuando negociaron el gobierno de Siad Barre y el gobierno de Etiopía la liberación de los presos políticos. En algún momento se sabrá. Esto es la tercera edición. No lo ha sabido nunca. No. Pero dice: pasados unos días la radio anunció que el gobierno de Somalia me incorporaba a la repatriación de los prisioneros de guerra. Se había hecho justicia. La alegría era total entre nosotros y todos me abrazaron y felicitaron. Me sentía feliz al amparo de cientos de miradas generosas. Estas escenas me conmovían. Para evitar las lágrimas no me quedaba más remedio que guardar silencio y luchar contra la emoción, la cual me provocaba un nudo en la garganta. Me daba vergüenza llorar delante de aquella gente valiente, a pesar de que en esas condiciones no existía mejor consuelo que el brindado por ellos. El 21 de agosto de 1988 nos reunieron en la mañana los delegados de la Cruz Roja, bajo cuya responsabilidad estábamos a partir de ese momento. Nos explicaron que previo a la salida definitiva nos concentraremos en Merca, un campamento cercano donde se unirían prisioneros de diferentes lugares. El objetivo principal, supongo que haya sido la reunificación de las familias separadas desde la guerra. Y ahí comienza un capítulo que tiene una belleza extraordinaria, una niña que le toma la mano a Villavicencio y no se separa de él hasta que se lo llevan directamente. Y hay una cosa tremenda. 23 de agosto del año 88 es cuando ya tú eres definitivamente libre. Y llegas a Cuba un 17, igual que los 5, lo que de septiembre del año 1988. Yo quiero que nos detengamos en esas personas. Hay un misterio que ni siquiera, es decir, en el libro se puede revelar, por supuesto, pero quiero que lo hablemos aquí. Si no hablabas el idioma de los presos, ¿cómo pudieron ellos tener ese gesto de amor, de amistad contigo? ¿Por qué llegó a ser tan importante Villavicencio para estos compañeros? Es muy sencillo, tiene una explicación lógica. Yo los primeros 5 años, ya te dije ahorita, estaba rodeado de una carencia material extrema y no tenía nada en la celda. Sin embargo, ya a partir del 5º año, que los delegados de la Cruz Roja abrieron una oficina en Mogadiscio, la capital de Somalia, ya comenzaron a enviarme paquetes de Cuba y otros paquetes que yo mandaba. Y a partir de ese momento, ya para los carceleros yo no era un miserable. Ellos eran extremadamente pobres. Y cualquier cosa que tú le pudieras dar, ellos lo agradecían inmensamente. O pensaban que eso es lo que le tocaba. Yo aproveché esa situación para empezar a sobornar un grupito de ellos. De los guardias. De los carceleros, sí. Ya para esa fecha ya el control estricto que tenía Siad Barre sobre Somalia se estaba degenerando un tanto, y yo jugué el oportunismo en ese momento. Llegó el momento que hubo un grupo de soldados que prácticamente estaban a mi servicio. Había que pagarle. Y yo le pagaba ¿con qué? Con el contenido de los paquetes. Por eso me facilitaba enviarle a estos que estaban también comunicados en otra celda parte del contenido del paquete. Era difícil porque había que hacerlo escondido. 2 o 3 veces me sorprendieron en hecho y me castigaban. Se me cerraban la puerta exterior y me dejaban una semana sin comer. Pero total, eso no era un problema que a mí me preocupaba en ese momento. A veces se enfermaban y yo como el mismo carcelero, yo les vendía los productos
Entonces le compraba por cloroquina, aspirina, que es lo que se conseguía por allá, y se los mandaba. Y entonces ellos tuvieron un agradecimiento muy grande con eso. Cuando ya llegó el momento de la repatriación, porque yo estaba en una prisión muy grande, y dentro una prisión de alta seguridad donde ellos me tenían a mí encerrado. Pero en el exterior había miles de etíopes, al final quedaron cerca de 1000 nada más. Como 4 meses antes permitieron que los otros prisioneros de guerra etíopes que estaban cerrados conmigo salieran. A mí no me dejaron salir. Pero ellos salieron y le dijeron a los demás lo que había pasado, las pocas cosas que yo había hecho por ellos. Eso significó que cuando yo salí, que por fin, esa anécdota que te gusta tanto, yo me puse muy nervioso cuando me enfrenté a todo el miedo al espacio abierto. Sí, exactamente, me puse muy mal. Y entonces ya ellos sabían las pocas cosas que había hecho por ellos. Y te metían un agradecimiento inmenso. Ellos me decían que yo era su emperador. Y mientras, para donde quiera yo iba, ellos me acompañaban. Y me brindaban té, me querían mejorar el almuerzo con ellos allá afuera. Y te digo una cosa, que a veces eso se habla, se dice poco esto. Esto de solidaridad tan grande como el que esos hombres hicieron conmigo, eso yo creo que es muy poco común en la historia de la humanidad. Ellos se reunieron, no me permitieron ir a esa reunión. Ellos llamaron a los delegados de la Cruz Roja y le informaron oficialmente que si yo no salía en el primer vuelo, el primer día, ellos no aceptaban su libertad. Ya te podrías imaginar, como tú decías antes, por qué yo me emocioné tanto. Era motivo para emocionarse. Es un agradecimiento muy grande que yo le tengo a los... Ahora, quien te escucha decir aquí, perdonen que yo tutee a Villavicencio, nos conocemos y somos contemporáneos de la misma edad, llevamos muchos años, yo he sido presentadora algunas veces, moderadora de las presentaciones de libros y casi me lo sé de memoria. Cualquiera puede creer cuando él habla de la indiferencia con que te abroquelaste para defenderte, que no era un hombre con una sensibilidad extraordinaria, pero es un hombre que llegó a hacer amistad hasta con los animales y con la naturaleza. Cuando no podías comunicarte con los seres humanos, cuando se te negaba ese derecho, tú llegaste a entrenar arañas, llegaste a ser amigo de una gata, a cuidar sus gaticos recién nacidos. Mira, no fue tanto como entrenar una araña, eso yo creo que es imposible entrenar una araña. Yo lo que hacía es que como en mi celda había tantas moscas, moscas, cucarachas, ratones, eso no podía evitarlo. Había una araña que siempre estaba en una esquina, en un rinconcito, y yo atrapaba las moscas, la cogía por la alita, primero se la daba en la telaraña, pero ya al final la cogía y se la ponía debajo, entonces ella corría a buscar a la boca de la mosca. Por eso es que la gente piensa que yo maestraba, no, yo no maestraba. De ahí a maestrar es una diferencia muy grande. A la dichosa gata, yo no quería animar en mi celda. Ahí había muchos gatos ahí, pero yo no los quería en mi celda porque cuando se me metían, cuando cerraban la puerta exterior, quedaban apresados y empezaban a aullar. Entonces... Y era desesperante. No, yo no podía dormir. Pero un día, los carceleros, estaba lloviendo, y los carceleros le dieron una patada en una gata y estaba preñada. Entonces por la mañana yo estaba abierta la puerta, y lloviendo, y viene la gata con un gatico en la boca. Y yo no la dejé pasar, pero se me sentó frente a mí y empezó a mirarme a los ojos. Me dio una lástima tan grande, porque me estaba suplicando. Y yo la dejé pasar, y dije, vamos a ver qué pasa. Y puse el gatico entre los libros que yo tenía escondidos. Se fue, viró para atrás, y fueron 4 gaticos. 4 gaticos blancos, 3 blancos y uno negro. Pero era prematuro. Y cada rato se le moría uno y ella se lo comía. Al final se comió el cuarto, que yo pensé que era el único que iba a sobrevivir, pero no pasó así. Y después esa gata fue motivo de mucho sufrimiento para mí, porque se pasó varios días que no se movía de la celda, y por donde quiera yo me miraba, ella se viraba, se ponía frente a mí y me miraba a los ojos, como suplicando dónde estaban sus hijos. Se los había comido, claro. Pero yo no entendía. Entonces ya yo no veía a la gata como un gato salvaje que había seguido el instinto del monte. Está la naturaleza, que donde nadie veía, tus carceleros no veían posibilidad cuando tú pediste, deme un pedacito de tierra para sembrar. Y decían, ¿con qué? ¿Con qué vas a sembrar? ¿Con qué semilla? ¿Y lograste hacer un campo? Sí, como no, en el área de los ejercicios, al final de la celda, había un área de yermos, había 2 pesos de tierra yermo. Y yo pedí autorización para sembrar, y al principio no me hicieron caso, pero después me dieron una semillita de frijol. Que era lo que yo Eso quería. Es después que te comiste hierba para salvarte también. Sí, porque al tercer comer año, hierba te salvó. Al tercer año fue que me dejaron salir por primera vez de la celda. Y cuando pasé por atrás de la mía para ir para la área de ejercicio,
el tanque que se bordaba permitía que allí, pues un país semidesértico, y ahí siempre había hielo fresca. Y ya yo estaba enfermo, ya yo había perdido, me sangraba la encía, había perdido varias piezas. Sí. Y yo sabía lo que yo tenía, ya había aprendido inglés, ya yo sabía que tenía la enfermedad por falta de vitamina. Y con esos puñados, efectivamente, un poco astringente, un poco difícil de tragar, pero yo me los comía. Y inmediatamente empecé a mejorar. Después, entonces, allá atrás en el área de ejercicio, sembraba el frijolito, lo escalonaba. Esa área es importante porque la base de todos mis proyectos de agricultura en este momento se hizo ahí, en esa... Vamos a hablar de eso después. Yo quiero que me des tu opinión sobre palabras claves para tu vida. La lectura, la música, la amistad, la generosidad, el internacionalismo. Yo creo que todo eso está unido en mí. Yo creo que a veces a mí me cuesta trabajo separarlo. Porque cuando se habla de internacionalismo, yo por supuesto pienso no solamente que yo fui un internacionalista, sino que puedo hacerlo otra vez. No hay miedo en eso. Si hay que hacerlo, lo puedo hacer otra vez. ¿Sientes orgullo? Siento orgullo, sí, yo me siento muy orgulloso. Extremadamente orgulloso de ser militar y de haber cumplido dos misiones internacionales. Y no te imaginas el orgullo tan grande que yo siento cuando veo a estos médicos cumpliendo misiones en todos esos países. Sobre todo ahora allá en África. Con el tema del ébola. Hace poco me emocioné mucho cuando vi que estaban proponiendo a la Brigada Henry Rifa el Premio Nobel de la Paz. De la Paz. Son cosas que me dan orgullo. Me dan orgullo a mí personalmente, pero me dan orgullo por ser cubano, porque esto es Cuba. La amistad, yo creo mucho en la amistad. Yo soy de fácil acceso para la amistad, no soy, incluso puede que yo tenga alguna diferencia con un amigo, por eso siempre se desmorona con la comprensión, porque la amistad depende de comprensión, de mucho amor, y yo creo que esa es la esencia de la amistad. Yo tengo muchos amigos, tanto que yo estoy convencido de que a mí me pasa algo y yo me puedo despreocupar porque mi familia va a estar bien atendida. No son simplemente amigos, yo creo que más amigos, no son hermanos. La música y la literatura. Música, a mí la esposa mía me acusa de que yo estoy congelado en el tiempo. Yo caí preso cuando se escuchaba la música de la década porriosa. Y cuando salí en el año 88, lo que se oía era una música que no me gustaba. Ya empezaba este escándalo rockero. Y seguí escuchando la música de la década porriosa. Gracias a un amigo que yo quiero mucho, un piloto, Carlos Escobar, él me introdujo. Él tenía mucha música, él es piloto, entonces la traía de Europa. Y gracias a él empecé yo mi colección. Que es la más grande que yo conozca. No sé, hay muchos por ahí. Yo sé que lo que no se encuentra en la radio cubana lo tiene Villavicencio. Y lo utilizamos para mandárselo a los cinco héroes. Cuando hicimos el programa juntos para hablar de estos temas. Bueno, y ya verán, los que lean el libro, yo sigo insistiendo en que lo lean, descubrirán, este hombre volvió a vivir con la literatura en su primer momento, y además dijo, voy a ser escritor, y lo fuiste, pero volvió a vivir cuando la música llegó a su celda, a través de audífonos, gracias a la Cruz Roja, aquellos casetes que fueron tu salvación, cuando descubriste a Mozart, todo eso te hizo un hombre poderosísimo, como dices tú. Vamos a ver qué dice la gente que nos llama por teléfono, creo que ya están listas las llamadas. Mi nombre es Marta Moya González de Cumanayagua. Yo quisiera decirle a Orlando Cardoso cuánto lo admiro, su soledad, su valor, sin contacto amigo o conocido, su inteligencia para vencer todo eso. No sabe cuánto me dolió aquel jabón que se le fue por el desagüe y tantas cosas que conocí en el libro Reto a la Soledad. Lo admiro y quiero que lo sepa. Bueno, en nombre de Carlito, el niño de Santa Clara que lo conoció en Quemado, transmitirle el agradecimiento, bueno, por estar hoy ahí, por transmitirnos todas esas anécdotas desde Villa Clara, en nombre de Carlito, de Carlos Alejandro, el niño que lo conoció en Quemado de Winnie, su agradecimiento, y en nombre de todos los pioneros también. Muchas gracias. Delia Bariño, municipio 10 de octubre. Pienso que esta persona que tenemos en pantalla, Cardoso, es un gran corajudo y es una persona que tiene valores extraordinarios. Se puede comparar con nuestro titán de bronce. Es un ejemplo para el mundo. Gracias.
Estar con Villavicencio al lado es para nosotros un ejemplo también de sencillez. Villa, como cariñosamente todos lo decimos, es un hermano, es un padre de los jóvenes de la Casa Editorial Verde Olivo. Siempre llega en estos momentos regalándole una sonrisa a uno, desprendiendo esa alegría que lo caracteriza. Conozco de la historia por el libro y sé que lo ayudó mucho, ¿no? Esa forma de ser que tiene. Una cosa que también me impactó así del Villa es la forma que él tiene también de tratar a los niños, sí, por el propio niño que lleva por dentro. Y es por la relación que él también mantiene con mi pequeño, ¿no? A pesar de tener esa manera que tiene de héroe, del héroe que es una persona sencilla, modesta, le gusta hacer chistes, bromear, todos los queremos aquí mucho. Es amigo, es buen compañero, pero cuando tiene que hacerte cualquier señalamiento te lo hace sin ningún tipo de problema, porque tiene la capacidad de llegarle a los jóvenes. Para mí lo más importante que tiene Villavicencio como ser humano es la lealtad. Creo que la lealtad es una de las cosas que lo hizo hacer lo que hizo, estar en la posición que se encuentra con nosotros, seguir escribiendo. Es un gran colaborador de la revista. Y esa presencia de él aquí con nosotros pues es un estímulo. Él es un referente, es un ejemplo, es aquel que nos lleva a hacer cosas que sean útiles, porque realmente el ejemplo que él dio por lo que hizo se convierte en algo que constituye un paradigma. O sea, con Villavicencio es muy difícil no llevarse bien. Y si encima de ello tiene uno la suerte de sentir que uno es un hermano de él, pues ni hablar. Para nosotros el Villa no es el héroe, sino es el Villa, el amigo, el hermano, porque compartimos relaciones prácticamente de hermanos. No, aquí no hay lo mismo, nos visitamos constantemente, nos estamos llamando, constantemente nos estamos visitando. Se siente emocionante saber que tienes un padre que luchó un tiempo de su vida en otro país, una misión internacionalista, pero que al mismo tiempo, luego de ser liberado, estando en Cuba, continúa siendo el mismo hombre de siempre. Según he oído hablar a mi abuela, bueno, no la pude conocer antes, que siempre ha sido un buen hombre, estudioso, amable, cariñoso. Se siente bien, pero al mismo tiempo no sé cómo explicarlo, es emocionante. Un hombre bueno en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como diría Machado, el poeta español. Yo me conmuevo mucho viendo estas cosas, pero quiero recordar que Villavicencio no se sentó en su casa a escribir y ya. Es más, demoraste 16 años en hacer Reto a la Soledad. Antes escribiste libros para niños, que es lo que más te gustaba. Pero también saliste a demostrar que la tierra podía dar más de lo que estaba dando. Y hay proyectos tuyos por Camagüey, por Villa Clara, ¿no? Esto tiene una fuente en la presión. Son problemas filosóficos que son muy difíciles y complejos de explicar ahora. Pero sí, todo surgió en la presión. Pero yo lo conseguí más bien para países pobres, pensando en países como Haití, países del tercer mundo. Y nunca pensé que al llegar a Cuba eso podía ser una solución para los problemas que había en Cuba. Hace unos años el general de ejército me autorizó a llevar a cabo estos proyectos de la agricultura y primero tuve que hacer un estudio de los problemas que tenemos. Me di cuenta que Cuba en estos momentos tiene suficiente tierra, suficiente recursos, más que suficiente, para no solamente producir toda la comida que nos hace falta, sino para exportar también. Lo que pasa es que estamos pensando en estos momentos no de forma lógica, estamos pensando a la americana, ¿no? Todos queremos tractor, todos queremos combustible, todos queremos semillas especializadas, todos queremos de todo. Esas son las calabazas que... Esa es la famosa calabaza empalada que dio tantos resultados. Eso también es una iniciativa tuya, empalar la calabaza. Sí, por eso me ridiculizaron mucho. Por eso produce casi 2.000 quintales por hectárea. ¿Quién te ridiculiza? No, eso es... Mejor no. Mejor ni hablar de eso. Otro sistema, esto es un sistema de siembra que es el más eficiente que puede haber en la vida. Este es un sistema que no lleva combustible, no lleva tractores, no lleva ni siquiera huella. Y sin embargo tiene rendimientos increíbles. Aquí en este sistema yo he recogido hasta 3.000 quintales de movimiento en una sola hectárea. O
sea que el general de ejército dio, cuando el discurso de 26 de julio en Camagüey, habló sobre estos temas. Ya yo estaba trabajando en ese momento en NASA sobre esto, perfeccionando la hectárea, convertir la hectárea, que es una unidad menor, en una unidad de producción mayor. Y lo logré, pero me hace mucha resistencia. Es muy difícil, he ido a Camagüey, a Santiago, a otras provincias, pero en cuanto doy de espalda, eso se apaga. Porque los campesinos me dicen una verdad. A mí quien me paga la agricultura no eres tú. Si tú me pagaras, yo lo hiciera controlar. Pero eso trae muchos beneficios, mucho rendimiento y mucho dinero para los campesinos. Yo he hecho énfasis en dos elementos que son lo más problemático en la agricultura cubana. Lo que es rendimiento y lo que es el escalonamiento. Yo siembro boniato, yo tengo boniato el año entero. Si siembro frijol, tengo frijol el año entero. Si no maíz, tengo maíz el año entero. ¿Y maíz? Maíz el año entero, sí, como no. Bueno, pues nada, a lo mejor hay que aprender de Villavicencio, pero algunos parece que no han atendido esta experiencia. Yo quiero ver qué ha pasado con toda esa gente que tú los convenciste y lo hiciste producir mucho más que de costumbre. Vamos a volver un poquito atrás, a los duros años en la prisión, porque de las cosas más impresionantes que tiene el libro Reto a la Soledad son las cartas que le escribiste a tu madre cuando tuviste la posibilidad a través de la Cruz Roja Internacional. Hoy recibí un paquete de la Cruz Roja, pero no procedía de ustedes. Por lo general me pongo muy contento al recibir paquetes, pero hoy me puse triste por varios motivos. Primero, porque el paquete no venía de Cuba y yo contaba con ustedes para celebrar las fiestas de Año Nuevo y Navidad. También me puse triste porque tuve que desechar una buena parte del paquete, incluyendo azúcar, té, café, harina, trigo, etc. Porque el paquete sellado contenía cebollas, ajos, zanahorias y papas, y todo eso llegó a mí totalmente podrido. A veces me he encontrado muy ocupado y tranquilo, aprendiendo nuevas lenguas y leyendo los cerca de 30 libros que la Cruz Roja me ha enviado. También me he ocupado de mi salud. Hago muchos ejercicios y a pesar de la pobre calidad, como lo suficiente como para mantenerme en forma. La semana pasada me corté el pelo, lo tenía muy largo, pero decidí cortármelo pues no tengo jabón para bañarme, mucho menos para lavarme el pelo todas las semanas. Bueno, las cartas tremendas que cuentan esta historia casi que complementan el libro. Por lo que hemos visto hoy, has escrito libros, has sembrado muchos árboles, has sembrado cosas que pueden comerse, has salvado vidas y te has procreado una familia hermosa. Eres un hombre completo, diría José Martí, y yo pregunto, ¿qué te gustaría si al final de nuestra mesa, tengo otro pedacito que nos queda por ahí, pero qué te gustaría que la gente recuerde de Villavicencio cuando se hable, cuando las futuras generaciones hablen de este héroe de la República de Cuba? Mira, lo que yo quería que todos supieran, lo que yo quería, ¿no? Que ya pasó con este documental cuando estuvimos en tu vida, ya sucedió. Hubo cosas en Somalia que yo nunca lo comenté con mis amigos, mucho menos con mis familiares. Son cosas que normalmente no suceden, ¿no? Una persona en las condiciones que yo me encontraba tiende a lo poco que le cae en sus manos a guardarlo, a ahorrarlo, a dejarlo para su uso personal. Entonces, todos estos elementos de que yo ya recibía paquetes y lo compartía con los etíopes y seguía viviendo como vivía todo el mundo, esas cosas nadie me las iba a creer. Pero era una cosa que yo tenía guardada adentro. Yo no podía hablar sobre eso porque me iban a causar de charlatán, de mentiroso. Y la generosidad es un elemento clave en la revolución. O sea que yo me sentía orgulloso de haberme comportado como un soldado cubano, como un hijo de la revolución, como ha sido Fidel, como ha sido todo el mundo. Y esa generosidad yo no podía compartirla con nadie, porque me daba pena, pues no me iban a creer. Sin embargo, en esta visita, donde fue Ismael, fue también otro grupo de periodistas y entrevistaron a esos etíopes. Entonces, esa entrevista salió en el documental que pusieron el año pasado. Sí, de que hemos utilizado fragmentos. Sí, ellos hablan de todas esas cosas. Ya cuando ellos hablaron de todas esas cosas, ya a mí sí me dio mucho la idea que mis amigos, porque mis amigos me decían, ahora estoy más orgulloso de ti que antes, ahora te quiero más que antes. Y eso era lo que yo quería, que la gente vea que yo fui un cubano, un verdadero cubano, que alejó completamente el egoísmo, y a pesar de todas las condiciones que me limitaban el acceso a ayudar a los demás, siempre se podía hacer. O sea que, como decía Fidel, no era regalar lo que me sobraba, sino compartir lo poquitico que yo tenía. Y eso me da a mí un orgullo tremendo.
Bueno, la generosidad, que es el valor extraordinario también de este hombre. Yo quiero que recordemos tu llegada a Cuba, te recibió personalmente el general de ejército, hoy presidente del país, el general de ejército Raúl Castro, y tienes un diálogo en algún momento con Vilma, que me gustaría también que comentaras un poquito, y luego viene la condecoración de Fidel. Vamos a ver algunas imágenes de esos momentos y enseguida volvemos para comentar el significado también para Orlando Cardoso Villavicencio de esos instantes. Bueno, vamos a hacer rapidito porque ya no tenemos tiempo para más. Una anécdota de las emociones. Primero, con Vilma, ¿dialogas algún momento en el Cacahual? Y yo te preguntaba qué hablabas con Vilma. Sí, muy sencillo. Ella me detiene y me dice, porque me habían mandado para allá, para Somalia, la sobra completa de Martí, y no la dejaron pasar. Entonces ella se había enterado de eso y me dijo, no te preocupes, que yo te voy a arreglar una sobra completa. Y esa misma noche, yo estaba allá en el CIME, en el hospital ingresado, ella me la hizo llegar. Aún la mantengo con mucho cariño. Después fue la madrina de tu boda. Ella fue madrina de la boda, sí. Con Niurka. Sí. Ella y Raúl fueron los sí. padrinos. Raúl no fue por el problema de la causa 1, pero ella sí fue. Ahí la tienen acompañando a Cardoso Villavicencio y a su esposa cuando se casaron. ¿Eso fue hace cuántos años? Hace 26 años ya. 26 años ya. Heroína Niurka, ¿no? Bueno, hay que en este caso. Bueno, no quiero despedirme, decía sin una anécdota que refleja un poco. Tú decías que te había trancado en el momento que te condecoraron, que tenías una cosa que tú decías, no siento, y después con los años sí. ¿Qué pasó el día que te condecoraron y tu primer encuentro con Gabriel García Márquez? Eso fue, mira, cuando yo salgo de la prisión, yo tenía una gran duda. Yo quería saber qué había hecho Fidel en pos de mi libertad. Si me habían hablado, los compañeros fueron a buscarme, que lo bien no me había olvidado, pero yo eso lo vi un poco oscuro. Yo quería saber qué había hecho Fidel, no me interesaba a los demás. Al final de cuentas, quien me enseñó a mí a ser internacionalista fue Fidel. Y yo quería saber si Fidel había mandado a parar ese yate para rescatarme de esas aguas turbulentas. Yo quería saber esa cosa y nadie me lo decía. Y tenía ese dolor por dentro, decía, yo tengo que saber qué hizo él por mí. Era un orgullo personal y era una preocupación latente. Cuando él encendió la llama de los soles de la patria en el Museo de la Revolución, yo estaba en esa actividad. Y después que él encendió fuimos para el Salón de los Espejos del museo. Y ahí estaba la máxima dirección del gobierno, habían varios invitados extranjeros. Entre ellos estaba Gabriel García Márquez. Para mí, él era lo máximo que había en la literatura. Yo había leído una versión, me había encantado. Yo soñaba. ¿Sabes que soñar no hace daño? Y yo incluso soñaba con conocerlo, que un día me hiciera un prólogo de un libro mío. Pero sobre todo decía, a lo mejor yo puedo escribir una carta aquí escondido, pagarle a los carceleros y hacerse legal para ver de qué forma él me puede ayudar. Estaba yo con un grupo de compañeros, 2 o 3 compañeros, y estaba Raúl con nosotros ahí. Y él pasa por cerca de ahí y Raúl le dice, Cabo, ven acá. Mira, te presento un futuro intelectual. Cuando yo vi eso, yo me sentí extremadamente emocionado y dije, voy a abrazar a ese hombre. Pero el tipo me pasó por ahí, me miró así con indiferencia, me dijo, bueno, con mucho gusto. Y se fue. Le dije, mira, chiquitico este que le pasé con tanto deseo, tiene que darle un abrazo y me sentí decepcionado. Pero que miro, va para el grupo donde estaba el comandante, con otros compañeros. Y de momento veo que el comandante se viene para donde yo estoy y empieza a señalar. Y él miraba para mí, miraba para el comandante. Y de momento él sale casi corriendo para donde yo estoy, se me tira arriba y me da un abrazo. Me dice, muchacho, no me digas que tú eres ese muchacho que estaba preso en Somalia. Tú no te imaginas la cantidad de cosas que Fidel hizo en pos de tu libertad. Y ahí fue como un alivio grande. Ahí me di cuenta que sí, que él había mandado a parar el yate para rescatarme de la prisión. Unos años después, él mandó a parar nuevamente el yate, con una voz tremenda, una orden tremenda. Volverán. Hace 16 años después, hace unos días,
nuevamente el yate salió victorioso, siempre rumbo a la victoria final. Qué lindo, no tengo más que decir, ya sabrán que el futuro intelectual se ha convertido en un extraordinario escritor. Recuerden, Reto a la Soledad, el 18 de febrero a la 1 de la tarde en la Sala Guillén de la Cabaña, en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Gracias, Villa. Yo espero que, te despido, pero sobre todo quiero que los jóvenes que miren este pecho y vean esta medalla, sepan que hay muy pocas personas en Cuba que la llevan, y entre ellos está este joven que sufrió cruel prisión y se convirtió en un ser humano mejor, gracias a los instrumentos que había puesto la revolución también en su formación. Gracias por estar con nosotros, por venir en persona a este programa. Gracias a ti.